La mansión se alzaba como un palacio moderno en el corazón de Gangnam, con columnas de mármol blanco y ventanas tan altas que reflejaban el cielo gris de la ciudad. En el interior, todo resplandecía, desde las lámparas de araña de cristal que colgaban como cúmulos de estrellas hasta las amplias escaleras cubiertas de alfombras rojas importadas. Era un mundo hecho para ser contemplado, no tocado. Un mundo donde el silencio se mezclaba con la arrogancia de quienes nunca tenían que bajar la mirada. Entre aquellos pasillos relucientes caminaba alguien que no dejaba huellas, la señora de la limpieza. Su nombre importaba poco a la familia a la que servía. La llamaban simplemente Ahumma, como si fuera una mujer cualquiera limpiando casas ajenas en Seúl. Pero para ella, cada detalle de la mansión era un recuerdo grabado a fuego en su piel. El olor a suelo recién encerado, el sonido apagado del agua cayendo del cubo, el peso de las horas que pasaba agachada, fregando el suelo hasta que brillara lo suficiente como para reflejar un mundo que no era el suyo. A pesar de ser invisible para la familia, lo observaba todo. Conocía la rutina de la madame, que pasaba las tardes en clínicas de belleza. Conocía la impaciencia del patriarca, que llegaba tarde por la noche oliendo a whisky caro. Pero era en el heredero, el joven señor, Lee Min-jun, en quien a veces sus ojos se detenían más de lo debido. Caminaba por los pasillos como si el mundo le perteneciera. Sus pasos resonaban en zapatillas de diseñador y su voz, siempre cargada de autoridad, ordenaba sin pensar. Trae esto, limpia aquello, quítate de mi camino. Min-jun era guapo, con el rostro delgado y la postura erguida de alguien que nunca había conocido la escasez. Pero tras las gafas de sol y la frialdad practicada, había una soledad que la señora de la limpieza percibía, quizá porque ella misma sabía lo que era vivir al margen de las miradas de todos. En silencio lo admiraba y al mismo tiempo se encogía ante él. Sabía que para este joven ella era tan irrelevante como el polvo que quitaba de los muebles. Aún así, había momentos en que deseaba que la mirara, aunque fuera una sola vez, no como una sirvienta, sino como una persona. Esa mañana, mientras pulía la entrada principal, vio a Min-jun bajando las escaleras con su habitual aire apresurado. Estaba escribiendo mensajes en su teléfono, riéndose de algo que solo él podía entender. Al pasar junto a ella no apartó la mirada ni la saludó. El perfume caro que llevaba era la única señal de su presencia. Y sin embargo, el corazón de la señora de la limpieza latía con fuerza. ¿Cómo podía explicar esta mezcla de repulsión y admiración? Quizás fuera el cruel contraste. Ella, con su delantal manchado de jabón. Él, envuelto en ropa que costaba más que todo su salario anual. Dos mundos que se cruzaban a diario sin tocarse jamás. En ese momento, mientras frotaba el mármol hasta ver su rostro reflejado en el suelo, sintió un extraño escalofrío, como si presentiera que algo pronto rompería esa distancia insalvable. Algo capaz de unir brutalmente la vida invisible y la vida dorada. Las horas de la señora de la limpieza se contaban por repetición, el arrastrar de trapos húmedos, los portazos, el murmullo de órdenes indiferentes. Había aprendido a moverse como una sombra, sin interrumpir el lujoso estilo de vida de sus empleadores. Al mediodía, mientras preparaba el té verde de la señora, oyó unas risas fuertes provenientes de la sala. Min-jun estaba con amigos, jóvenes tan privilegiados como él, todos vestidos con ropa de diseñador. Sus conversaciones giraban en torno a viajes a Tokio, fiestas privadas en Gangnam y coches deportivos recién comprados. Ahumma. La voz de Min-jun cortó el aire como un látigo. Más hielo. Se apresuró, llevando la bandeja con manos firmes, aunque se le encogió el corazón al ver cómo la trataban. Al dejar su vaso en la mesa, oyó a sus amigos reírse entre dientes por algo que decían en voz baja. Era obvio. Se reían de ella, de la figura encorvada y silenciosa que parecía fuera de lugar en medio de aquella escena. Pero la señora de la limpieza no respondió. Bajó la mirada y retrocedió un paso como siempre. Sin embargo, algo diferente ocurrió. Al girarse notó que Min-jun la observaba, no con afecto, ni con interés humano, sino con esa fría curiosidad que uno siente ante un objeto extraño. Y sin embargo, para ella, esa mirada fue suficiente para provocarle una punzada de calor en el pecho. Ese mismo día, tras terminar sus tareas, la señora de la limpieza caminó hacia la parada del autobús bajo la llovizna. Su uniforme estaba empapado, pero no parecía importarle. Mientras esperaba, recordó la fugaz mirada de Min-jun y sintió una mezcla agridulce, orgullo por haber sido notada y tristeza al saber que nunca pasaría de ahí. Era una vida de invisibilidad, una vida donde los sueños se reducían a sobrevivir, día tras día, mientras servía a una familia que jamás reconocería su humanidad. Y sin embargo, algo persistía en su interior, una secreta, casi absurda esperanza de que algún día, de alguna manera, la verían. Lo que ella no podía imaginar es que ese reconocimiento llegaría de manera brutal, bajo el sonido ensordecedor de un disparo que cambiaría para siempre el destino de todos en esa casa.
Ese mismo verano de cielos bajos y nubarrones sobre el río Han, el bullicio de la ciudad parecía inclinarse ante el apellido Lee. El hijo del millonario, susurraban los camareros, los guardias de seguridad, los promotores de fiestas en Gangnam, como si el título fuera un talismán y una contraseña. Min-jun caminaba por Seúl como si pasara por un escenario preparado para él. Puertas se abrían, atascos se disolvían, invitaciones aparecían antes que el deseo. Y sin embargo, había un ajetreo vacío a su alrededor, el hambre de quienes mastican sin saborear. Temprano por la mañana, un equipo venía a recoger al joven para llevarlo al gimnasio privado en la última planta de un rascacielos. El ascensor tenía infinitos espejos y un perfume de pino caro. En el reflejo, Min-jun vio a un joven de 20 y pocos años, con una piel impecable y un reloj que brillaba como el ojo de un tigre. Corría en la cinta sin sudar, fotografiando su propio cuerpo con esa habilidad automática que tienen algunos de convertir sus vidas en propaganda y publicándolas con la geolocalización activada, una costumbre tan común como intrascendente. Luego, un capuchino sin demasiada espuma. Más tarde, un traje italiano entallado al milímetro en los hombros. Al mediodía, el coche importado que rugía como una bestia domesticada. Pero bajo la suavidad del cuero y el brillo del metal se escondía el pulso impaciente de alguien que jamás se frustraba. Su padre, director de un conglomerado que abarcaba desde la construcción hasta la tecnología, le había enseñado desde niño que el mundo se doblega ante el primero que da la orden. Y Min-jun, obediente, daba las órdenes. A los conductores, saludos. A los guardias de seguridad, indicaciones. A sus amigos, risas. A las mujeres, sonrisas y silencio. Pero la mansión donde vivía, aquella donde la señora de la limpieza caminaba entre las sombras, era el único lugar donde sus gestos aparecían sin ser evidentes. Allí, las máscaras se cansaron. Al retirar su blazer del sillón de lino, dejó escapar una impaciencia que ningún medio podía filtrar. Tenía miedo, aunque no podía nombrarlo. Miedo de fracasar a manos del patriarca, miedo de no ser digno de la herencia, miedo de ser solo una cara bonita en una marea de caras bonitas. Esa tarde salió de una reunión de mentoría con ejecutivos de un conglomerado, donde escuchó más que habló. Al volver a casa cruzó la sala con pasos crujientes. La señora de la limpieza terminaba de arreglar jarrones de peonías blancas en la mesa del comedor. Apenas notó el cuidado con las flores, solo vio un arreglo terminado como todo en su vida. Aún así, hubo un instante, breve como el chapoteo de la lluvia en la ventana, en que su mirada se desvió hacia sus dedos agrietados por el jabón. Recordó vagamente las manos de su madre antes de los guantes de seda, cuando aún sostenía el volante de su propio coche. Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente, aplastado por el sonido de su teléfono vibrando en el bolsillo. Hoy Puente Bampo, mesa reservada, DJ extranjero. Y entonces el ritual nocturno. En una suite estrecha y luminosa, un diseñador de moda con la chaqueta alisada llegaba uno a uno. Los amigos llegaban, trayendo risas y los diferentes aromas de distintos lujos. Descendieron por el garaje como una bandada de pájaros metálicos, con las puertas abriéndose hacia arriba, los neumáticos chirriando sobre el hormigón. La música parecía ya empezar allí, en el armonioso rugido de los motores. En el club, el neón era una lluvia contenida, botellas relucientes sobre el hielo, zapatillas que costaban una fortuna, mesas altas donde los cuerpos se posaban como huesos de ballena. Min-jun abrió los brazos a la noche y recibió un abrazo. Con cada noticia publicada alguien marcaba la ubicación. Con cada brindis, una risa púrpura proveniente de la luz intermitente. Bailaba con seguridad, pero sus ojos escudriñaban el lugar como quien busca salidas de emergencia. Un hábito involuntario de alguien que creció con discretos guardias de seguridad y ventanas a prueba de balas. Al otro lado de la pista, una chica con el pelo recogido en un lazo negro atrajo su atención con la delicadeza con la que se coge una fruta potencialmente dolorosa. Bailes ensayados, el atisbo de una conversación susurrada, promesas tan instantáneas como desechables. Sonrió cortésmente como quien escribe su nombre en la arena. Y sin embargo, Min-jun sentía una punzada en la nuca. No culpa ni remordimiento, tal vez solo cansancio. Más tarde, mientras el amanecer se deslizaba por los tejados como la niebla, cruzó el puente. Las luces del Han resonaban en el agua. Detuvo el coche cerca de un pohangmacha, un puesto naranja que vendía teokbokki y eomuk humeantes en caldo de anchoas. El vendedor abrió los ojos al ver el traje. Clientes así no eran frecuentes. Min-jun pidió con calma, casi con educación, 2 raciones, una botella de soju, juseyo. Se quedó comiendo, y por un instante el dulzor picante le limpió la lengua de toda la artificialidad de la noche. El vendedor preguntó por el coche. Respondió con una sonrisa tímida que no encajaba con el rostro que el mundo conocía. Al volver al volante sonó su teléfono. Cena de negocios mañana. En casa. 7 de la tarde. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de ansiosa anticipación.
Su padre estaría allí, con inversores extranjeros, hombres que dominaban las ciudades como servilletas. Min-jun, que casi nunca sudaba, sintió que se le humedecían las palmas de las manos. Quizás esta era su oportunidad de demostrar que no era solo un heredero sin límites, sino alguien capaz de dirigir su propio destino. Sin embargo, al cruzar las puertas de la mansión, algo se movió al otro lado de la valla, una sombra aferrada al poste, un casco que no se quitaba. El guardia de seguridad bostezó y no lo vio. La cámara emitió un destello rojo. Min-jun lo notó, pero lo ignoró, convencido de que las sombras también estaban obligadas a respetarlo. El amanecer lo envolvió, y la mansión volvió a convertirse en un acuario silencioso. En algún lugar, el reloj de pared respiraba con fuerza, como si registrara algo que se acercaba. A la mañana siguiente, la mansión parecía un espectáculo de obediencia. Los cocineros golpeaban sartenes de cobre como si fueran campanas. Los floristas alineaban lirios y crisantemos. Los guardias de seguridad probaban comunicadores con frases cortas. Canal 2. Copia. La señora de la limpieza, con un delantal azul y el pelo recogido en un moño práctico, fregaba el borde de la escalera, donde todos los zapatos elegantes prometían dejar marcas en el mármol. Se movía en líneas invisibles, como si bailara una coreografía que se sabía de memoria, y pensaba en la lluvia de esa mañana y en un presagio que no la abandonaría. Min-jun apareció ya con aires ejecutivos, camisa blanca impecable, corbata de seda carmesí y un reloj discreto como un secreto. Su padre había llegado temprano, y la sala de reuniones improvisada en el segundo piso resumaba café fuerte y autoridad. El patriarca, el señor Lei Taizun, tenía una voz profunda que no perdía tiempo en cumplidos. Min-jun entró y se inclinó en el ángulo justo. Oyó un bien que significaba por ahora, y se sentó intentando parecer interesado mientras los adultos hablaban de adquisiciones y fusiones que parecían tormentas lejanas. Al terminar la reunión, el padre se acercó, con los ojos entrecerrados, como si oscilara entre el afecto y el cálculo. Esta noche es importante. Pocas palabras. Mantén la mirada fija. No llegues tarde. El hijo asintió 2 veces, mientras su corazón se preparaba sumisamente para el espectáculo. Sabía que en esa casa la puntualidad era una forma de amor. Bajó las escaleras y encontró a la señora de la limpieza guardando los últimos vasos en el aparador. Ella levantó la vista y él casi dijo, «Gracias», pero la palabra se detuvo en su paladar avergonzado por costumbre. Su rostro tenía la serenidad de alguien que ha vivido muchos inviernos. Había una dignidad que desentonaba con su delantal. Min-jun por un instante se preguntó cómo sería llamar a esa mujer por su nombre. Luego, como siempre, decidió no hacerlo. El resto del día se dedicó a los preparativos. El chef probó el bulgogi 3 veces, ajustando el equilibrio entre dulce y salado como si estuviera afinando un acorde. Un joven sumiller trajo botellas que olían a historias antiguas. Los arreglos hangul estaban espolvoreados con semillas de sésamo que brillaban como pequeñas lunas. Toda la casa ensayó el texto de la obra. Cuando lleguen los invitados, abrir la puerta en tal o cual ángulo, inclinar la cabeza de tal o cual manera, sonreír con los dientes apretados. Corea a veces se siente como una veintena de gestos. Por la tarde, Min-jun fue al jardín a ensayar una función que había preparado sin que nadie se lo pidiera. Los números bailaban en la pantalla de la tableta. Los dirigía con dedos ágiles como un director de orquesta ansioso. En un momento dado levantó la vista y vio a la señora de la limpieza en el porche, golpeando una alfombra con fuerza rítmica. El polvo se elevaba a la luz del sol como humo de incienso. Un pensamiento surgió de repente. Si me equivoco hoy, ella seguirá aquí mañana, golpeando alfombras. Yo, en cambio, solo seré un error costoso. No sabía qué hacer con esta idea, así que la guardó en un bolsillo interior junto con otras que evitaba mirar. El anochecer trajo consigo el olor a lluvia mojando el hormigón caliente. Una brisa agitó las campanillas de viento y despertó recuerdos de los veranos de su infancia en Jeju, cuando su madre lo llevaba a ver el mar y las mujeres hanyeo emergían del agua, con la respiración entrecortada como cánticos. Su madre, ahora tan distante en sus diarios, aún le enviaba mensajes con corazones de colores. Él respondió con 3 palabras: «Todo irá bien». No sabía si se refería a la cena, a sí mismo o a toda su vida. A las 6:45, los primeros invitados cruzaron las puertas. Trajes que costaban salarios anuales, risas ensayadas, apretones de manos como de botella. La mansión brillaba con más intensidad que de costumbre, como si comprendiera su propio papel. La señora de la limpieza se deslizaba por los rincones con bandejas de canapés de kimchi y cucharitas de salmón. Los invitados degustaban, sin percatarse del sabor salado de los dedos que habían preparado. Min-jun daba vueltas con su padre interpretando la coreografía ensayada. Presentaciones, reverencias, comentarios y risitas. Cuando habló de expansión estratégica en el sudeste asiático, oyó el sonido de platos cayendo de fondo. Vio a la señora de la limpieza recoger los pedazos con calma, una calma que envidiaba, y seguir adelante.
La noche avanzaba con paso firme, y el heredero parecía seguirla. Al levantar su copa para brindar, logró mantener la mirada fija como le había pedido su padre. Sintió por una vez la rara sensación de hacer honor a su nombre. Fue entonces cuando, por una costumbre de su época, sacó su celular del bolsillo y grabó una historia. En casa, noche decisiva. La cámara capturó la lámpara de araña, un trozo de jardín, los autos estacionados en fila. En la esquina, un reflejo apenas perceptible del letrero de la verja. Lo colocó sin pensar, en una fracción de segundo cuando la vanidad venció a la cautela. A las 8:23, uno de los guardias de seguridad salió a fumar cerca de la caseta. La noche olía a lluvia tardía. El hombre dio 2 caladas y molesto vio a un motociclista estacionado al otro lado de la calle, con el casco de espejo y el cuerpo inmóvil. Otro repartidor perdido, pensó. Sin embargo, tras el casco, una mirada estudiaba el resplandor de las ventanas, el ir y venir de las sombras, el baile de los guardias de seguridad. Su celular vibró en su mano enguantada. La ubicación de Min-jun parpadeaba como una baliza. Dentro de la casa, la señora de la limpieza sintió un frío que no provenía de la brisa del aire acondicionado. Un vaso tembló ligeramente en su bandeja y casi se resbaló. Miró por la ventana y vio, a no más de 20 metros de la valla, un brillo apagado, la carcasa de un casco inmóvil. Por reflejo buscó la mirada de alguien, la del mayordomo, la del guardia de seguridad, la de cualquiera que creyera en el instinto de lo invisible. Pero todos estaban absortos en la música de alabanzas y brindis. El reloj de la sala dio las 8:30 con un timbre claro y antiguo. Las puertas permanecieron abiertas. El perro del vecino ladró sin motivo aparente. Min-jun, en medio de una broma de inversores, sintió un escalofrío seco en la nuca, el mismo que había sentido la noche anterior en la valla. Abrió la boca para comentarle algo a su padre, pero la frase quedó en el aire. Y afuera, el motociclista aceleró, acercándose poco a poco, como quien se acerca a una frontera que nadie cree cruzar. La cena había terminado triunfalmente. Carcajadas resonaron por la mansión. Las copas tintinearon como pequeñas promesas de fortuna y el padre de Min-jun, satisfecho, despidió a los invitados con abrazos mesurados. Al salir el último carruaje, solo quedó el silencio, roto por el rítmico canto de los grillos en el jardín. La mansión pareció respirar aliviada, como si también hubiera participado en la función. Min-jun subió a su habitación lleno de un orgullo poco común. No había fallado, no había tartamudeado, no había decepcionado a su padre. Se sentó frente al espejo y se aflojó la corbata. Por un instante sonrió para sí mismo, una pequeña sonrisa, como si no se atreviera a agrandarla demasiado. Pero en el reflejo, notó algo que lo inquietó. Sus ojos parecían vacíos, como si toda la noche no hubiera sido más que un papel bien interpretado. La sonrisa se desvaneció dejando un sabor a hierro en su boca. Mientras tanto, abajo, la señora de la limpieza recogía los últimos vasos. El suelo ya estaba manchado con huellas de zapatos caros y fregaba con movimientos repetitivos y cada vez más fuertes. Le dolía el cuerpo, pero lo que realmente la perturbaba era la extraña sensación que la había atormentado desde el amanecer, la de que la estaban observando. Cada vez que miraba por la ventana le parecía ver algo en la verja, una sombra inmóvil, un reflejo de cristal que no se desvanecía. Pero cuando intentaba enfocar no había nada más que la oscuridad de la calle. Su mente insistía en evocar imágenes, un casco reluciente, un cuerpo rígido en la motocicleta. E incluso cuando intentaba convencerse de que era solo cansancio, su corazón latía demasiado rápido. Arriba Min-jun daba vueltas en la cama sin poder dormir. La adrenalina de la cena aún lo mantenía despierto. Tomó su teléfono y, como siempre, abrió su muro. Allí estaba su historia de horas antes, con cientos de visualizaciones, me gusta y comentarios envidiosos. Pero entre las caras conocidas, un perfil sin foto le llamó la atención. Un nombre extraño, letras desordenadas, sin seguidores, sin publicaciones, solo un seguidor fantasma. Algo en el pecho de Min-jun se encogió. Apagó la luz de su teléfono y de repente recordó la sombra que había visto en la cerca de la mansión el día anterior. ¿Una coincidencia? Quizás, pero sentía que la casualidad lo observaba con ojos muy atentos. Se giró hacia un lado, intentando reprimir su inquietud. No sabía que en ese preciso instante alguien fuera de la casa seguía cada respiración a través de una pantalla iluminada. En la cocina, la señora de la limpieza terminó de limpiar el último cuenco. Lo levantó a la luz para comprobar si tenía marcas y al ver su propio reflejo distorsionado en el cristal, sintió un escalofrío. Algo estaba a punto de suceder. Quizás no supiera qué, pero el silencio en la casa parecía presagiar un grito a punto de estallar. El amanecer caía con fuerza sobre Gangnam. La lluvia, anunciada temprano, empezó a caer en finos hilillos, cubriendo el barrio con una neblina brillante. Afuera de la mansión, una motocicleta permanecía estacionada a pocos metros de la puerta.
El casco de espejo ocultaba el rostro del hombre, pero la respiración superficial dentro del cristal delataba su impaciencia. En el bolsillo de su chaqueta, una pistola helada. Observó las ventanas iluminadas, cada sombra que se movía tras las cortinas. Observó especialmente la habitación del segundo piso, donde Min-jun, ajeno al peligro, intentaba distraerse con vídeos cortos y conversaciones triviales. El brillo de la pantalla convertía al heredero en un blanco perfecto, resaltando contra la oscuridad. El ladrón, o quizás algo más, estaba esperando el momento oportuno. No se trataba solo de dinero. No se trataba solo de entrar en una mansión adinerada. Había una vieja ira en la forma en que apretaba el puño alrededor del arma, como si cada golpeteo de lluvia sobre el asfalto le recordara una deuda jamás pagada. En la sala de profesores, la señora de la limpieza intentó dormitar en una vieja silla, pero no pudo conciliar el sueño. Con cada crujido de la madera, cada chirrido del viento contra la ventana, despertó sobresaltada. Soñó por un instante con su infancia en un pueblo costero, donde el mar traía tanto sustento como peligro. Soñó con su madre, quien le decía que siempre escuchara sus instintos antes de decir cualquier palabra. Al abrir los ojos, el corazón le latía con fuerza, como si hubiera recibido una advertencia. Ella se quedó allí, sin saber por qué, y caminó hacia la ventana más cercana. A través de la fina cortina, vio una figura inmóvil afuera, en la puerta. Esta vez no era su imaginación. Estaba allí, real y peligroso. Le faltaba el aire en los pulmones. Quiso llamar a alguien, pero su voz se apagó antes de que alguien la oyera. ¿Quién le creería? Era solo la señora de la limpieza, invisible, olvidada, siempre confundida con los ruidos de la casa. Pero él sabía, con la claridad de sus instintos más antiguos, algo terrible estaba a punto de suceder en esa mansión. Y mientras la lluvia arreciaba y el reloj daba las 2 de la mañana, el destino se acercaba, paso a paso, a la puerta de los Lee. Llovió toda la noche, como si el cielo, inclinándose sobre Gangnam, decidiera limpiar los tejados de todo exceso. Sin embargo, tras el sonido constante de las gotas, se oía otro sonido, discreto, metódico, que la mansión no reconoció. La puerta, pesada como una sentencia, cedió 1 centímetro, luego otro, hasta que la grieta fue lo suficientemente ancha como para que el cuerpo de un hombre se deslizara dentro como una sombra amaestrada. El casco de espejo devolvió por un instante la imagen distorsionada de los leones de piedra de la entrada, como si la noche también se hubiera tragado a los guardianes. El intruso cruzó el jardín en filas silenciosas, se acercó a la hierba más espesa, se apartó de las losas que crujían con facilidad y se apoyó en la pared mientras el sensor giraba como un ojo sonámbulo. Mientras tanto, dentro de la casa, la señora de la limpieza enjuagaba un paño en la palangana de plástico, luchando contra una inquietud que le tensaba los hombros. El reloj de pared, de madera antigua, dio las 2:15 y cada campanada parecía extinguir algo del calor humano que aún le quedaba. En el segundo piso, Min-jun no dormía. Estaba sentado en el borde de la cama, con el camisón tan blanco como su rostro. La cena de negocios había terminado. Los comentarios en redes sociales seguían lloviendo, y los borró uno a uno, como si borrar los cumplidos pudiera detener el rumor de la vanidad en su cabeza. A veces, por costumbre, se levantaba y estiraba el cuello hacia la ventana, donde la lluvia arañaba el cristal con uñas húmedas. En uno de esos ascensores vio algo, un sutil movimiento en el punto ciego del jardín. No supo definirlo. Échale la culpa a la lluvia, pensó, y volvió a sentarse, obligando al mundo a obedecer su negativa. Fue en ese lapso entre casi y nada que la puerta lateral de la cocina cedió. La vieja cerradura nunca había sido una prioridad en una casa que creía que las paredes, la vigilancia y los apellidos eran suficiente blindaje. El intruso entró. El olor a humedad de la calle se le pegaba al cuero de la chaqueta. Se detuvo un momento escuchando, y como en respuesta, la mansión respondió con sus pequeños sonidos. Goteos lejanos, la respiración de un compresor, el nervioso clic del reloj. Contó 3 pasos hasta la isla central, 5 hasta la puerta que daba al pasillo, 7 hasta el punto ciego donde la cámara nunca podría llegar. La señora de la limpieza, en su oficina, cogió un abrigo de lana desgastado y se lo puso encima del uniforme. Un presentimiento le oprimía las sienes como una bufanda demasiado apretada. Abrió la puerta con cuidado y miró hacia el pasillo, un pasillo que conocía como la palma de su mano. El jarrón azul de porcelana coreana en el aparador, la fotografía enmarcada de la familia Lee en Jeju-do, un mar de verano que ahora parecía una mentira. Al otro lado la cocina estaba a oscuras, pero la luz del jardín se filtraba por las rendijas de las cortinas. Había un sutil cambio en el aire, como si la casa contuviera la respiración. Caminó hacia la cocina, dio 2 pasos y se detuvo. El intruso, inmóvil junto al refrigerador, también se detuvo. El miedo es un acto silencioso. La pausa se alargó, suspendida, y todo un mundo encajó en ella. La señora de la limpieza vio la silueta de un hombro.
la densa sombra de un casco. El hombre vio la silueta curva de una mujer pequeña con manos grandes. Por un segundo, solo un segundo, dudó, como si no hubiera esperado que el primer testigo de su agresión fuera una criatura tan silenciosa y doméstica. Ella, a su vez, recordó una vieja admonición. Hay noches en que el hogar no es el hogar. En noches como esa no llames. Actúa. El intruso se movió primero, sin violencia, como quien descorre una cortina para ver mejor el exterior. La mano enguantada tocó el arma con soltura, pero no la levantó. La señora de la limpieza, en lugar de gritar, retrocedió 2 pasos y, como quien apacigua a un perro rabioso, levantó las palmas en un gesto de súplica. El hombre inclinó la cabeza. Fue entonces cuando el segundo intruso, nadie planea un acto de esta magnitud solo, entró por la puerta trasera, goteando agua, dejando su bota sucia una marca oscura en el suelo. 2 entonces, quizás 3 si el rumor en la calle era cierto. La casa, antaño escenario de cenas y bodas, se había convertido en un tablero de ajedrez. Arriba Min-yun oyó algo que no era lluvia. Un roce, un arrastrar de pies, el sonido apagado del metal chocando contra la madera. Abrió el cajón y con un gesto un tanto infantil cogió el teléfono y marcó un número que conocía desde niño. El guardia de seguridad no contestó. Sonó y luego saltó el buzón de voz. El silencio que siguió se hizo más denso. Se levantó, se puso las zapatillas y abrió la puerta del dormitorio sin hacer ruido. La mansión tenía sus propios hábitos de respiración. A esa hora obedecía a la paz de un convento, pero ahora estaba envuelta en un temblor subterráneo. Min-yun caminaba como si vagara en un sueño donde todo le resultaba familiar y extraño a la vez. Al llegar al rellano, vio la luz del pasillo de la planta baja ir y venir, como si una nube brillante pasara frente a un sol artificial. En esta oscilación las sombras se alargaban y se contraían en la pared, dibujando figuras que no formaban parte del repertorio de los sirvientes. Fue entonces cuando la señora de la limpieza apareció al pie de la escalera, con los ojos abiertos y un pequeño gesto con la mano pidiendo silencio. Lo aterrador fue que ella, siempre invisible, le hizo un gesto a él, el heredero. Y él, siempre visible, obedeció su gesto, retrocediendo del último escalón como un estudiante pillado haciendo una travesura. Se llevó un dedo a los labios y luego señaló hacia la cocina. El mensaje fue tan claro como una sirena. No bajes. La respuesta llegó de repente. Un tercer intruso, que sin duda había estado vigilando el pasillo, cruzó la habitación y por reflejo levantó el arma al ver movimiento en el piso de arriba. Las luces volvieron a parpadear y el mundo se oscureció por un instante. Todo demasiado brillante, luego tan oscuro como un horno. El hombre contuvo la respiración y continuó por el pasillo, con el arma baja, la táctica de quien cree que asustar es suficiente. No disparó. Todavía no. Quería llegar a la caja fuerte. Quería ver el rostro lívido del heredero en la oscuridad. Quería que la mansión aprendiera un nuevo idioma, el de la rendición. La señora de la limpieza caminó hacia él en silencio. Bajo la luz intermitente, su rostro parecía alternativamente mayor y menor. Las arrugas se profundizaron y luego desaparecieron. Sintió por primera vez el peso concreto de lo que haría si el arma se disparaba. Pensó en su madre, en el pueblo azotado por el viento. Pensó en las monedas contadas en el mercado de Mangwon. Incluso pensó en Min-yun, un niño mimado y aún un niño. Cuando se detuvo ante el intruso, vio dentro del casco un par de ojos oscuros, vivaces pero heridos como perros de invierno. Levantó la barbilla. «Hajima», dijo con firmeza, «no hagas eso». El intruso no rió. Solo ladeó la cara ligeramente, como si hubiera descubierto algo nuevo. Alguien lo trataba como a un ser humano. Sin embargo, el momento se hizo añicos cuando desde el ala este otra puerta se cerró de golpe, seguida del golpe de una bandeja. Un camarero que había estado durmiendo de guardia se despertó. La impresión se convirtió en un sonido. Y, como en muchas tragedias, fue el sonido, no la mala intención, lo que desencadenó la secuencia. La casa estalló en ruidos apagados. Pasos que intentaban ser ligeros y no lo conseguían. Respiraciones entrecortadas, un susurro de «¿Quién anda ahí?», demasiado fuerte. El intruso con casco giró su cuerpo en un arco experto y apuntó con su arma a la sombra que avanzaba por el ala este. La mujer de la limpieza, con un impulso tan antiguo como el coraje mismo, lo agarró de la muñeca con ambas manos, dedos rígidos como pinzas de ropa. No esperaba resistencia, ni de esa clase ni de ese origen, y dudó. El cañón se clavó en el techo y un crujido seco rompió el silencio como un látigo. Un trozo de yeso cayó como nieve sucia sobre el aparador con la porcelana azul. Ese disparo no hirió a nadie, pero sí hirió la noche. La habitación del guardia de seguridad se iluminó. El intercomunicador chirrió. Uno de los cachorros del vecino ladró con rabia de antaño. El segundo intruso, el de la bota embarrada, avanzó desde la cocina, apretando el arma contra el pecho. Y al ver la escena, la mujer menuda aferrada al brazo de su cómplice, maldijo en voz baja,
como un rugido. «Rápido», dijo, «la caja fuerte». El primer hombre sacudió el brazo y la señora de la limpieza cayó al suelo. Pero no cayó así como así. Rodó como quien ha aprendido a caer para no romperse. Se levantó con un salto obstinado justo cuando el tercer hombre, el del pasillo, llegaba al pie de la escalera. En lo alto de las escaleras, Min-jun dudó entre correr a su habitación como un niño o bajar como un hombre. Dudar a veces es más ruidoso que decidir. El intruso del pasillo levantó su arma al ver su silueta recortada contra la tenue luz del piso de arriba. La señora de la limpieza, a pocos metros de distancia, fue la primera en notar la silueta del desastre. El cañón apuntaba a la figura que conocía desde la adolescencia, el chico de pelo pulcramente cortado que se había convertido en un hombre que pisotea a los demás sin verlos. Un recuerdo la atravesó, la imagen de un hijo que nunca tuvo, el recuerdo de un juramento hecho en silencio ante un altar, proteger a quienes no saben cómo protegerse. El intruso del pasillo dio un paso y gritó, «¡Arrodíllate!». La palabra escupida recorrió la habitación como una onda. Min-jun no obedeció de inmediato. Casi sonrió, como si intentara deshacer una broma peligrosa, pero se le secó la boca y su cuerpo cedió. Su rodilla rozó el frío mármol, y en ese encuentro hubo una rendición íntima que le dolió más de lo que jamás diría. Como le habían enseñado desde niño, levantó lentamente las manos, con las palmas expuestas, y dijo en un susurro apenas sostenido, «Cálmate». Fue en ese silencio que el segundo intruso cruzó la habitación hacia el pasillo de la oficina, donde la caja fuerte se alzaba tras un panel de madera. Quería el dinero, los relojes, los documentos con firmas que valían islas. Deseaba sobre todo el placer de abrir con sus propias manos lo que hombres más ricos que él creían inviolable. El primer intruso cerraba la marcha. El tercero mantenía la pistola pegada a Min-jun, como un clavo que sujeta una fotografía a la pared. La señora de la limpieza, empujada hacia un rincón, retrocedió un instante, oliendo la pólvora y la lluvia que empapaban el aire. «Ve a la habitación», susurró, pero su voz solo llegó al oído del silencio. El segundo disparo fue una advertencia, un mensaje a la casa. «Cierren las puertas, contengan los pasos». El guardia de seguridad finalmente corrió por el pasillo exterior, pero un golpe en la nuca, rápido, asestado por alguien que conocía la anatomía del descuido, lo dejó inconsciente antes de que la heroína fácil pudiera hacerlo. La mansión se cerró sobre sí misma, una criatura demasiado grande para caber en su propio cuerpo. En la oficina, el panel de madera se abrió con la docilidad de objetos raros. La caja fuerte observaba a los hombres con su ojo ciego y redondo. El intruso de botas embarradas se colocó el estetoscopio improvisado y aguzó el oído a pesar de la lluvia y su propia sangre. Tec, tec, tec. Los números, uno a uno, se rindieron, tercos como cabras. Mientras tanto, en la sala, el cañón de la pistola seguía fijo en el rostro de Min-jun. Y el rostro de Min-jun por primera vez no tenía dónde esconderse. La señora de la limpieza se arrastró por el suelo, cada centímetro una decisión. Al llegar a la mesa baja, buscó a tientas el primer objeto pesado, una placa de hierro fundido que se había usado para Teok en el festival de Chuseok del año anterior. El hierro tenía memoria, ella también. Levantó la placa con ambas manos, rezando en silencio para que su peso cupiera en sus puños. El intruso frente a ella vio el movimiento de reojo y se giró un segundo demasiado tarde. La placa golpeó el casco con un sonido hueco, una descarga que estremeció el cuello del hombre. El arma se movió, y el disparo que habría ido al estómago de Min-jun atravesó el aire y se clavó en la barandilla de la escalera, escupiendo chispas como un triste fuego artificial. El heredero parpadeó, incrédulo de seguir entero. La señora de la limpieza no esperó a su propia sorpresa. Se abalanzó para agarrar de nuevo la muñeca del intruso. Ambos se tambalearon, cayendo sobre la gruesa alfombra, con el arma danzando entre sus dedos y su intención. El primer intruso, aturdido, buscó su casco. El tercero maldijo, avanzando como un felino, y fue en ese segundo de caos que el segundo, en la oficina, giró el último número. La caja fuerte se abrió como una bestia satisfecha, revelando en su interior no solo dinero y joyas, sino también un sobre gris sellado con el sello del conglomerado. El intruso lo sacó primero, con el cuidado de quien había venido precisamente a eso. De vuelta en la sala, la coreografía del desastre se desmoronaba. El intruso que custodiaba a Min-jun apretó el gatillo de nuevo, esta vez apuntando bajo, decidido a agacharse. La señora de la limpieza, sin soltarle la muñeca, adivinó la trayectoria del disparo como quien adivina la lluvia por su olor, sin pensarlo, sin calcularlo. Simplemente movió su cuerpo, pequeño, obstinado, entre el arma y su heredero. Fue un gesto tan rápido que la noche misma no tuvo tiempo de protestar. El disparo dio en la carne donde debería haber estado el orgullo. El sonido resonó por el pasillo y por un instante todos los relojes se detuvieron. La mujer de la limpieza se tambaleó y la placa de hierro, aún en sus manos, cayó con un estruendo que resonó por la escalera. Min-jun, paralizado, observó el rojo que florecía en la tela de su delantal.
un rojo que brotaba como una flor de invierno. El intruso retrocedió un paso, sorprendido por la valentía desobediente de la mujer de manos agrietadas. El segundo, saliendo de la oficina con el sobre, evaluó la escena de un vistazo. Había conseguido lo que buscaba. El tercero, con las manos temblorosas, de ira o de miedo, sostuvo la pistola, apuntando de nuevo hacia arriba, pero solo alcanzó a apuntar a su propio espejo en el cristal de un marco. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando los escalones como granos de arroz. La mansión, tan acostumbrada a albergar secretos relucientes, finalmente se vio expuesta a la crudeza de un acto sin glamour. Y allí, sobre el suelo de mármol que tan a menudo reflejaba solo lujo, el cuerpo de la señora de la limpieza se inclinaba como si venerara a algo invisible. Antes de que pudiera caer del todo, Min-jun dio un paso adelante, con la mano extendida, como si quisiera agarrar la noche por la muñeca. Al tocarla sintió el calor de la vida que aún insistía, obstinado bajo su piel. Fue entonces cuando comprendió, tarde pero plenamente, que el mundo entero podía derrumbarse afuera, pero dentro de esa casa lo que se desmoronaba era su forma de existir. Desde el pasillo, una sirena distante empezó a sonar con más fuerza, primero como un estruendo, luego como una clara llamada a la acción. Los intrusos intercambiaron miradas rápidas. Las matemáticas del crimen no admiten demora. Lo que hicieran en los próximos segundos decidiría no solo la noche, sino todas las mañanas venideras. Y como obedeciendo a un director invisible, todos, el heredero, los ladrones, la mujer herida, contuvieron la respiración, esperando el siguiente gesto que lo cambiaría todo de nuevo. La sirena que atravesaba el amanecer se acercaba en oleadas, ahora más fuerte, ahora más lejana, como si la ciudad decidiera jugar con el tiempo. Sin embargo, dentro de la mansión, cada segundo pesaba como un siglo. El disparo aún resonaba en el mármol, y la sangre que goteaba del cuerpo de la señora de la limpieza parecía marcar no solo el suelo, sino también los corazones de quienes la miraban. Min-jun, arrodillado, la sujetó por los hombros, repitiendo sin pensar una palabra que nunca usaba. «Espera, espera». Fue una petición casi infantil, como si le estuviera rogando que no desapareciera como un juguete infantil roto. Los intrusos, por su parte, no tenían tiempo para sentimentalismos. El segundo, el que había encontrado el sobre en la caja fuerte, lo levantó como un trofeo silencioso. Los otros dos, nerviosos, cubrieron su retirada. La sirena ya era demasiado fuerte, cortando las calles vecinas como un cuchillo. «Tenemos que irnos», murmuró el del casco, con la voz apagada pero llena de urgencia. El que sostenía el arma dudó, mirando de nuevo la sangre. La mujer a la que había herido no parecía una enemiga. Parecía de alguna manera más real que cualquier cosa a la que hubiera apuntado. Pero el grito de su cómplice lo devolvió al presente. «Tu logotipo». Se retiraron por el pasillo, dejando tras de sí el olor a pólvora, sudor y lluvia. La puerta lateral fue tragada por el rugido de la tormenta y la mansión de repente pareció aún más vacía. En ese vacío, Min-jun comprendió algo que nunca antes había experimentado. Miedo verdadero. No el miedo a fallarle a su padre, ni el miedo a perder seguidores, sino el miedo puro de ver morir a alguien antes que él. La señora de la limpieza respiraba con dificultad, con los ojos entreabiertos. Intentó decir algo, pero el sonido salió débil, como el viento perdido entre los juncos. Min-jun se acercó desesperado. «Háblame. No cierres los ojos, por favor». Y por primera vez en su vida sostuvo una mano que no estaba adornada con anillos de oro. La policía llegó minutos después, pero parecía demasiado tarde. Encontraron las puertas abiertas, las cámaras apagadas y a los empleados en estado de shock. Un guardia de seguridad aún gemía en el jardín, aturdido por el golpe que lo había derribado. Todo apuntaba a una invasión meticulosa, planeada hasta el último detalle. Solo había una cosa que no cuadraba: la escena de la señora de la limpieza tirada en el suelo de la sala, con el delantal teñido de rojo, y el heredero arrodillado como un niño ante ella. La policía acudió rápidamente, pidió camillas y llamó al hospital más cercano. Uno de ellos intentó apartar a Min-jun, pero el hombre agarró la mano de la mujer con fuerza. «Ella viene conmigo. No la soltaré». El tono sorprendió incluso a los propios policías. El arrogante heredero, siempre protegido por guardaespaldas y sirvientes, ahora parecía diferente. Un joven perdido, aferrado al único ancla que podía encontrar. Mientras la llevaban a la ambulancia, los flashes ya empezaban a aparecer afuera. Los periodistas, alertados por la sirena y el apellido Lee, llenaban la estrecha calle. Sus cámaras se reflejaban en la lluvia como estrellas nerviosas. «Camarera salva al hijo de un magnate durante un robo», proclamaría el titular en cuestión de horas. Pero en ese momento la noticia aún no existía. Solo se oía el sonido de las ruedas de la camilla, los sollozos ahogados de Min-jun y la respiración entrecortada de la mujer que sin previo aviso había decidido ponerse frente a una bala que no le pertenecía. Dentro de la ambulancia, el heredero no le soltó la mano.
y cuando los paramédicos le preguntaron quién era la paciente, no dijo la señora de la limpieza, como habría hecho días antes. Simplemente murmuró con la voz entrecortada: ella es quien me salvó. Afuera la lluvia seguía sin cesar. Parecía querer inundar todo Seúl para que al amanecer todos despertaran en un mundo diferente. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe, ahogando el alboroto de la calle. Dentro, el olor a antiséptico mezclado con hierro llenaba el estrecho espacio. La señora de la limpieza yacía despatarrada en la camilla, con el delantal pegado al pecho por una mancha que se extendía. Un paramédico le ajustó los tubos, otro le presionó la herida. Min-jun, sentado a su lado, le apretó la mano con tanta fuerza que se le entumecieron los dedos. «Señor, tiene que soltarlo», dijo uno de los paramédicos, intentando apartarlo. «No», respondió el heredero con voz firme, casi agresiva. «Si la suelto, se irá». Nadie insistió. El vehículo aceleró por las calles mojadas, con la sirena a todo volumen entre taxis y autobuses nocturnos. Afuera, Seúl parecía indiferente. Luces de neón reflejadas en el asfalto, parejas protegiéndose con paraguas de colores, trabajadores solitarios terminando sus turnos. Nadie sabía que dentro una vida pendía de la tenue línea entre la resistencia y la rendición. Min-jun nunca había estado tan cerca de la muerte. Funerales sí, todos impecables, cubiertos de coronas de lirios y discursos de honor. Pero la muerte en movimiento, latiendo dentro de un cuerpo humilde, eso era nuevo. Y lo más aterrador era sentirla mirándolo fijamente, como exigiéndole algo. La señora de la limpieza abrió los ojos un instante. Su rostro estaba pálido, pero había una extraña serenidad en su mirada. Movió los labios y Min-jun se inclinó hasta casi tocar la frente de ella para escuchar. «¿Por qué?», susurró, con una mezcla de ira e incredulidad. «¿Por qué hiciste esto por mí?». Intentó hablar, pero solo salió un susurro. Aún así, él lo entendió. No eran palabras exactas, pero sí la idea principal, porque alguien lo necesitaba. Su corazón se encogió con un dolor desconocido, más fuerte que cualquier humillación o derrota que hubiera experimentado jamás. La ambulancia se detuvo bruscamente frente a urgencias. Médicos con batas blancas esperaban bajo la lluvia, empujando la camilla hacia el hospital. Min-jun lo seguía de cerca, como una sombra, ignorando las órdenes de esperar afuera. Dentro del pasillo excesivamente iluminado, la separación era inevitable. Las puertas se cerraron, las batas desaparecieron con la mujer y él se quedó solo, empapado, con la mano aún manchada de sangre. Por primera vez en años se sintió pequeño. No era el heredero de los Lee, ni el hombre del partido, ni el nombre de los titulares. Solo un joven que no sabía si la persona que había decidido salvarle la vida vería otro amanecer. La sala de espera era fría y ruidosa. Pasos apresurados, teléfonos sonando, pacientes llorando. Pero para Min-jun, todo parecía distante como tras un cristal. Caminaba en círculos, incapaz de sentarse. El reloj de la pared avanzaba lentamente, cada minuto más insoportable que el anterior. El padre llegó media hora después, rodeado de guardias de seguridad y periodistas que intentaban romper el bloqueo. El señor Lee irrumpió con la mirada dura como una piedra. «¿Estás bien?», preguntó demasiado rápido, como quien necesita marcar una lista de cosas por hacer. Min-jun asintió, pero no respondió. Seguía en trance. ¿Y ella? La voz del patriarca vaciló un instante, sorprendiéndose incluso a él mismo. «Está ahí dentro». El hijo levantó las manos ensangrentadas. «Porque no hice nada, porque ella se interpuso». El padre suspiró profundamente. El peso de su poder no le servía de nada en ese pasillo. Por un instante, ambos guardaron silencio, observando la puerta cerrada donde los médicos luchaban contra el tiempo. Afuera del hospital, la prensa ya convertía la tragedia en un espectáculo. Aparecieron titulares en las pantallas de los celulares. Una empleada de la limpieza salva al hijo de un magnate durante un robo. Fotos borrosas mostraban a Min-jun en la ambulancia, con el rostro marcado por la desesperación, una nueva imagen para el público que solo conocía su arrogancia. Toda Corea empezaba a conocer la historia, pero para él no era noticia de primera plana. Era la vida real, cruda, sangrando ante sus ojos. Finalmente apareció un médico, todavía con mascarilla y guantes manchados. El silencio se apoderó de todo. Hicimos todo lo posible. Ahora solo queda esperar. Está en estado crítico, pero la mirada del médico se posó en Min-jun. Si ha resistido hasta aquí, puede resistir más. El heredero respiró profundamente, como si lo hubieran sacado del agua. Y en ese instante se dio cuenta. Ya no importaba cuántos coches tenía, a cuántos clubes se unía, cuántos ceros tenía en su cuenta bancaria. Nada de eso importaría si esa mujer, invisible hasta ayer, no sobrevivía. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa que cambiaría su vida para siempre. No dejaría que ella fuera olvidada. La noche se alargó como una herida abierta. Afuera del hospital, los periodistas esperaban cada aliento del heredero Lee, micrófonos en mano, cámaras listas. Pero Min-jun no les dijo nada.
Se encerró en el silencio de la sala de espera, con los ojos enrojecidos, la ropa aún manchada de sangre seca. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la escena. El golpe, su cuerpo cayendo, el suelo de mármol manchado. Cuando su padre intentó arrastrarlo a casa, reaccionó con una violencia sin precedentes. «No me voy a ninguna parte». El grito resonó por el pasillo, sobresaltando a médicos y enfermeras. Fue un grito descarnado, sin arrogancia ni orgullo. Por primera vez, Min-yun habló no como un heredero, sino como alguien al borde de la desesperación. El patriarca, conmocionado, retrocedió. No estaba acostumbrado a ver a su hijo derrumbarse. Intentó controlar su voz, pero le salió temblorosa. «Necesitas descansar». ¿Y ella? Min-yun señaló la puerta de la UCI. «¿Quién la cuidará?» Silencio. El padre miró hacia otro lado, incapaz de responder. Cuando finalmente lo dejaron entrar, Min-yun quedó atónito. La señora de la limpieza estaba conectada a tubos y su pecho subía y bajaba con un esfuerzo mecánico. Las máquinas emitían pitidos fríos y rítmicos, pero su rostro, aunque pálido, transmitía una extraña paz, como si hubiera hecho lo que debía. Él le tomó la mano con suavidad, ahora con miedo de lastimarla aún más. «¿Por qué?», susurró, pero se le quebró la voz. Volvió a empezar con la vista nublada por las lágrimas. «¿Por qué hiciste esto por alguien como yo?». La pregunta resonó sin respuesta. Y por primera vez en su vida, Min-yun se sintió inferior a los demás. Afuera, la prensa moldeó la narrativa. Circulaban fotos de la señora de la limpieza, fotos antiguas tomadas por vecinos, imágenes borrosas de una mujer cargando bolsas en el supermercado. Todo el país pareció descubrir su existencia al instante. «Heroína invisible», proclamaban los titulares. Los comentarios inundaron las redes sociales. Algunos elogiaron su valentía, otros criticaron a la familia Lee por nunca haberla reconocido. Min-yun, aislado en la fría sala de cuidados intensivos, no leyó nada de esto, pero sintió el peso de lo que comenzaba a cambiar afuera. Las horas se alargaron hasta el amanecer. La lluvia amainó y la ciudad amaneció con una luz tenue. El heredero seguía sentado allí, incapaz de soltar la mano de la señora de la limpieza. En un momento dado entró un médico para revisar los signos vitales. Al ver a Min-yun inmóvil, le preguntó: «¿Es usted pariente?». La pregunta lo atravesó como un cuchillo. No era pariente suyo. No tenía ningún derecho sobre ella. Era solo alguien que hasta ayer la había tratado como una sombra. Aún así respondió sin dudar: «Soy alguien que le debe la vida». El médico asintió en silencio, como si entendiera. Y fue esa madrugada, entre el ruido de las máquinas y el peso de la culpa, que Min-yun comprendió: si ella no sobrevivía, él nunca se lo perdonaría. Pero si lo hacía, lo cambiaría todo. La transformación comenzó allí, no con discursos ni promesas, sino con un grito ahogado que nadie escuchó excepto él mismo. «No la dejaré morir olvidada». El amanecer en Seúl siempre ha tenido su propio ritmo. Bocinazos apresurados, el olor a sopa de huesos emanando de los puestos callejeros, trabajadores uniformados bajando del metro como una multitud disciplinada. Pero esa mañana algo diferente flotaba en el aire. Incluso antes de que se distribuyeran los periódicos impresos, los celulares ya vibraban con una cascada de notificaciones. Una señora de la limpieza se lanza delante de una bala para salvar al hijo de un magnate. La heroína invisible arriesga su vida en la mansión Lee. ¿Quién es la mujer detrás del acto de valentía? Los titulares se multiplicaron como la pólvora. Los programas matutinos interrumpieron su programación para comentar la tragedia. En redes sociales las etiquetas aparecían sin parar. Algunos elogiaban la valentía de la señora de la limpieza, convirtiéndola en un símbolo de resistencia para las clases marginadas. Otros criticaban a la familia Lee, acusándola de vivir en el lujo mientras ignoraban a quienes les proveían de sustento diario. En el hospital, el ruido del mundo exterior parecía distante, pero las olas llegaron, inevitables. Los reporteros rodeaban la entrada, las cámaras alzaban como espadas, los micrófonos se extendían hacia cualquiera que saliera por las puertas giratorias. Las enfermeras se quejaban del caos, los guardias de seguridad intentaban mantener el orden, pero era como intentar contener una marea creciente con las manos desnudas. Dentro, en el pasillo que conducía a la UCI, Min-yun vivía en otro mundo. El mundo de las noticias no importaba. Allí, cada segundo era un hilo de esperanza o desesperación. El sonido de las máquinas que monitoreaban a la señora de la limpieza era ahora su única música, un ritmo que determinaba si su corazón seguía latiendo. No había dormido. Tenía los ojos hinchados, la camisa arrugada y el pelo despeinado. Por primera vez no parecía el heredero impecable de las revistas de moda o las columnas de chismes. Era solo un niño perdido, aferrado a la silla junto a la cama de una mujer a la que apenas había reconocido como persona hasta el día anterior. «No puedes dejarme», murmuró, más para sí mismo que para ella. «No después de todo lo que ha pasado». Cada palabra salió como una promesa, pero también como una confesión. Mientras tanto, en el vestíbulo se desarrollaba una escena insólita.
Los periodistas, a quienes se les prohibía la entrada, entrevistaban a vecinos que habían acudido por curiosidad. Una mujer dijo que veía a la señora de la limpieza todos los días, cargando bolsas de verduras del mercado. Otra dijo que la mujer solía dar pan duro a los gatos callejeros, incluso cuando ella misma parecía no tener mucho. Las pequeñas, banales e íntimas historias adquirieron proporciones épicas en las noticias. Ella siempre fue así, tranquila pero buena. Nadie imaginó que una persona tan sencilla haría algo tan grande. Estos relatos, multiplicados por las cámaras, transformaron la figura de la señora de la limpieza en un mito viviente. Todo el país hablaba de ello, y muchos empezaron a ver en ella un reflejo de sus propias vidas borradas. Arriba Min-jun por fin notó el ruido. Miró por la ventana de su habitación y vio destellos de luz abajo, como relámpagos artificiales. Por un instante sintió rabia, porque convertían el dolor en un espectáculo. Pero entonces comprendió que de alguna manera quizá era algo bueno. El mundo por fin la veía, cuando un reportero logró gritarle una pregunta al fondo del pasillo. ¿Tiene algo que decir sobre la heroína que le salvó la vida? Min-jun casi respondió con su silencio habitual, pero para su sorpresa alzó la voz. Ella no es mi empleada, es mi salvadora. Todo el pasillo se detuvo. Enfermeras, pacientes, incluso guardias de seguridad, todos oyeron. Era la primera vez que el heredero reconocía públicamente la existencia de esa mujer, no como una sombra, sino como una luz. Afuera la frase resonó en las transmisiones. El público aplaudió. Los comentarios estallaron en línea. Algunos elogiaron el cambio de tono, otros se burlaron, pero nadie podía negar que había algo diferente en la mirada de Min-jun. Mientras Corea debatía, regresó a la habitación y se sentó de nuevo junto a la señora de la limpieza. La miró a la cara, tan quieta bajo las máquinas, y murmuró: «Ahora todos saben quién eres, pero sé que aún no es suficiente. Haré más, por ti». En ese momento, el arrogante heredero que todos conocían comenzó a morir, y en su lugar nació alguien nuevo. Los pasillos del hospital se convirtieron en laberintos de tensión. Los médicos entraban y salían con paso firme. Las enfermeras cargaban bandejas con instrumental. Los familiares de otros pacientes rezaban en silencio. Pero para Min-jun, todo a su alrededor parecía un ruido distante, como si estuviera atrapado en un acuario donde el único sonido audible era el pitido constante de la máquina conectada a la señora de la limpieza. Bip, bip, bip. Cada sonido era una gota de esperanza y al mismo tiempo una amenaza de pérdida. Estaba pegado a la silla junto a ella. Había pasado toda la noche allí, con su mano en la suya, como si pudiera abrazarla al mundo con solo el calor de sus dedos. Estaba exhausto, con ojeras, pero no se atrevía a cerrar los ojos. Temía que si lo hacía, al abrirlos de nuevo, ella ya no estaría allí. De vez en cuando, un médico entraba a revisarle las constantes vitales. Todos hablaban con la misma calma practicada. Está estable, pero su estado sigue siendo grave. Palabras que para otros podrían sonar técnicas. Para él eran como cuchillos. En medio de este silencioso tormento, destellos de recuerdos comenzaron a aflorar. Recordó las mañanas en las que pasaba por el vestíbulo de la mansión y veía a la señora de la limpieza inclinada, limpiando diligentemente el mármol. Recordó haber dejado abrigos sobre los sofás y, sin pensarlo, verlos reaparecer doblados en el armario. Recordó comidas preparadas, ropa planchada, todo lo que había dado por sentado. Y ahora cada recuerdo venía acompañado de culpa, como si cada gesto de indiferencia fuera una piedra atada a su pecho. Poco a poco se dio cuenta de que no la conocía en absoluto. No sabía dónde vivía, si tenía familia, si soñaba con algo. Era como si hubiera vivido con un fantasma. Y sin embargo, ese fantasma había decidido desangrarse por él. Bajó la cabeza y murmuró: «No eres invisible. Nunca lo volverás a hacer. Lo juro». Afuera la conmoción crecía. El hospital estaba rodeado de periodistas, pero también de gente común. Los trabajadores llegaron temprano solo para dejar flores en la entrada. Los estudiantes portaban carteles improvisados. El coraje no es olvidar lo invisible. Las madres con niños pequeños vinieron a orar, diciendo que querían que sus hijos supieran que todavía había bondad en el mundo. Las redes sociales estaban repletas de historias. La gente publicaba fotos de sus madres, tías y abuelas, que también trabajaban como limpiadoras, cocineras y cuidadoras. La limpiadora anónima de la familia Lee se había convertido en un símbolo para todos. Min-jun, aislado en su habitación, empezó a notar este movimiento a través del televisor en la esquina. Al principio se resistió a mirar, pero finalmente se rindió a las imágenes. La multitud frente al hospital, los rostros emocionados, las velas encendidas en la acera. Con cada nueva noticia, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. «No lo sabes, pero todo el país te apoya ahora», le dijo a la mujer inconsciente. «Y yo también, quizás más que nadie». Al caer la noche, el médico volvió a entrar. Los síntomas habían mejorado un poco, aunque aún había riesgo. Dijo que las siguientes 24 horas serían cruciales.
Min-jun respiró hondo, como si él también tuviera que sobrevivir a esa fecha límite. Cuando volvió a estar solo, se acercó más y le rozó la frente. Nunca había hecho eso con nadie. Era un gesto que no había aprendido en ninguna fiesta, reunión de negocios ni manual de etiqueta. Era humano. Si vuelves a mí, se le quebró la voz, pero continuó. Te prometo que ya no seré quien era. Cambiaré. No solo por ti, sino porque por fin entiendo que vivir como antes no es vivir en absoluto. En ese momento lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. No las lágrimas de alguien que está de luto, sino las de alguien que ha renacido. Y así, mientras la ciudad entera comentaba, juzgaba y rezaba, dentro de la fría sala de la UCI comenzaba a tejerse un milagro silencioso, el de un corazón arrogante aprendiendo por primera vez a amar verdaderamente la vida de otra persona. El amanecer parecía interminable. El hospital se dormía a ratos, pero nunca del todo. Siempre había un pasillo iluminado, un silbido lejano, el rodar de una camilla, los pasos apresurados de alguien que luchaba contra el tiempo. Sin embargo, dentro de la UCI, el tiempo se había detenido. Min-jun permanecía junto a la cama, con la mirada fija en la mujer que yacía inmóvil bajo la manta blanca. Le cogió la mano, ahora cálida solo gracias a las mantas térmicas. A veces cerraba los ojos y rezaba, no con oraciones memorizadas, sino con palabras entrecortadas, como un niño que aprende a hablar. Otras veces le hablaba contándole cosas que nunca le había contado a nadie. Cuánto odiaba la presión del apellido Lee, cuánto temía no estar a la altura de su padre, lo vacío que se sentía a pesar de tenerlo todo. Fuiste la única que me vio, murmuró, recordando la noche del tiroteo cuando ella levantó la mano para pedir silencio, como si tuviera autoridad sobre él. Nadie ha hecho eso jamás. Nadie me ha tratado como si fuera simplemente humano. Afuera el bullicio continuaba. Los periodistas esperaban noticias, los vecinos llegaban con flores, los desconocidos rezaban en silencio. Pero dentro de esa habitación solo había dos mundos, el de la mujer que se debatía entre la vida y la muerte y el del joven que descubría por primera vez la fragilidad del amor. De repente se produjo un cambio sutil. El monitor de frecuencia cardíaca se aceleró ligeramente, el ritmo de la VIP se volvió más firme. Min-jun lo notó primero al tacto. Su mano, antes inerte, se movió casi imperceptiblemente dentro de la de él. Sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera visto un milagro. Señora, por favor, ¿puede oírme? Sus párpados se agitaron lentamente, como pesadas cortinas que se levantan tras años de oscuridad. Y entonces, con un esfuerzo que parecía exigir el peso del mundo, la mujer de la limpieza abrió los ojos. El corazón de Min-jun se aceleró. Se acercó aún más mientras las lágrimas caían en silencio. Volviste a mí. Intentó sonreír, pero solo sus ojos sonreían. Su voz era débil, casi inaudible. Te lo dije. No estabas sola. El despertar de la señora de la limpieza se extendió por el hospital como un rumor milagroso. Las enfermeras entraron corriendo, los médicos también, revisando sus signos vitales. Increíble, murmuró uno de ellos. Tiene una fuerza inconmensurable. A Min-jun, sin embargo, no le importaban los diagnósticos. Para él bastaba con verla viva, consciente, mirándolo como si realmente lo viera. No como un heredero ni como un jefe, sino como una persona. No debiste haber hecho eso, dijo ella ahogándose en sollozos. No me lo merecía. Nunca te valoré. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y respondió. Nadie necesita merecer ser salvo. Estas palabras atravesaron a Min-jun como una flecha. Comprendió que toda su vida hasta entonces había girado en torno al mérito, los títulos y las apariencias. Y allí, en esa sencilla cama de hospital, una mujer sin fortuna ni prestigio le enseñó que la vida no se mide por las cuentas bancarias, sino por las acciones. Días después, cuando por fin se permitieron las visitas, la prensa esperaba en el vestíbulo. Los reporteros preguntaban con insistencia qué pasaría con la heroína invisible. El padre de Min-jun, siempre calculador, quería resolverlo todo con un gran cheque y silencio. Pero su hijo se le adelantó. Frente a las cámaras declaró, «Esta mujer no es invisible. Es parte de mi familia. Solo estoy viva hoy porque ella creyó que valía la pena salvarme, incluso cuando nunca hice nada por ella. Honraré eso todos los días de mi vida». Las palabras se extendieron por Corea como el viento en campo abierto. Algunos dudaron, otros se conmovieron, pero nadie pudo negar el cambio en la mirada del heredero. Ya no era el arrogante fiestero de Gangnam, sino alguien transformado por el dolor y la gratitud. De vuelta en la habitación, Min-jun volvió a tomar la mano de la señora de la limpieza y le hizo una promesa. No dejaré que el mundo te olvide. Y, lo más importante, ya no viviré como si estuviera por encima de él. Me salvaste de mucho más que una bala. Me salvaste de mí mismo. Ella simplemente cerró los ojos, cansada, pero una lágrima corrió por la esquina confirmando que había escuchado y aceptado. En ese momento sus destinos se entrelazaron definitivamente.
Ya no eran jefe y criada, heredero y señora de la limpieza, dos mundos opuestos. Eran sobrevivientes de la misma noche, unidos por una valentía que el pueblo entero jamás olvidaría. Y así, bajo las frías luces del hospital, nació una nueva promesa, que los invisibles finalmente tendrían voz, y que los arrogantes aprenderían tarde pero a tiempo a ser humanos.